Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle. Bienvenida, bienvenido. Esto es Nuevo Régimen, análisis político, contexto y debate de la información de actualidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría bombardear sin piedad a Omán si aquel país del Medio Oriente interfiere a los planes de su gobierno en el estratégico estrecho de Hormuz. La amenaza ocurre mientras Omán mantiene conversaciones con Irán para intentar alcanzar un acuerdo que permita reabrir esta importante ruta marítima por donde circula una quinta parte del petróleo y gas que abastece a los mercados internacionales, el 20%. Saludo al titular de este espacio, a mi muy querido Javier Iván Molina Nieto. Javi, buenas noches, gracias por tenerme en Nuevo Régimen. Mario Lozano Carbonell, para nosotros es un placer tenerte en Nuevo Régimen. Vamos a iniciar con el análisis político, no sin antes agradecer al público que nos está siguiendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. A nombre de todo el equipo aquí abajo y en cabina, les damos las gracias. ¿Qué pasa con Donald Trump, Javier? ¿Qué pasa con estas nuevas y peligrosas, creo yo, bravatas del presidente ahora con el tema de Omán, un aliado de siempre de los Estados Unidos, un mediador con Irán, siempre el interlocutor entre ambos? Creo que Donald Trump sintió que Omán como que se le acercó mucho a Irán y lo está queriendo regresar, y recién dijo también Donald Trump, el estrecho de Hormuz va a ser territorio, o ya es territorio de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas declaraciones, Javier? Muestra una bravata de amenaza a partir de la frustración militar, política y económica que está teniendo su administración. ¿Por qué tiene Donald Trump esta frustración? Uno, creo que es importante hacer destacar que todo Medio Oriente se dio cuenta que Estados Unidos no tiene la supremacía militar en toda la región. A pesar de tener 12 bases en toda la región, a pesar de tener la flota más poderosa actualmente llegando a la zona, donde tiene desplegados 40,000 soldados, demostraron que no tienen la capacidad de poder resistir ataques simultáneos por parte de los drones y misiles de Irán. Demostró Estados Unidos que, a pesar de ser una superpotencia, tuvieron estas dos naciones árabes la capacidad de tratar de llegar a un acuerdo para tratar de repartirse lo que van a ser las rutas de acceso y salida del estrecho de Hormuz. ¿Y por qué este cambio geopolítico es tan poderoso? Porque al principio, a pesar de que Irán y Omán soberanamente le corresponde ese paso por ser los países que tienen frontera marítima en ese pequeño estrecho de 30 kilómetros, la realidad es que históricamente se ha manejado como un paso internacional. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que estas dos naciones están negociando, mandan el mensaje geopolítico de que ellos son soberanos y como soberanos tienen la facultad de poder hacer cobros. Y fíjate, apenas hablábamos en el anterior programa de esta OTAN árabe, de este pacto de la Meca, de 3 países, ¿no? Y ahora Omán se acerca, pero ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema con Omán? Porque Estados Unidos dijo, a ver, el estrecho de Hormuz es mío, yo soy el que dicta las condiciones. Pero Omán se acercó a Irán y le dijo, oye, a ver, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, por aquí pasa, por nuestra casa, ¿no? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Vamos a cobrar o no? ¿Quiénes iban a pasar en nuestros Estados Unidos? Dice, espérame, ¿a dónde vas, Omán? Si aquí el que manda soy yo. Pero la bravata lo que puede provocar, Javier, es, te voy a atacar. Y ahí ya quién sabe cómo quede la alianza de países amigos de Estados Unidos si se mete con Omán. Y sobre todo la parte de que ya tenemos la condena internacional
de los ataques que hizo Estados Unidos a Israel sobre Irán, donde ya hubo muertos, destrucción de infraestructura crítica como puentes, hospitales, escuelas, plantas potabilizadores, instalaciones eléctricas, y aún así la nación está representando un gran problema para Estados Unidos porque no puede tener el control de la región que él quería, no puede debilitar a la clase política que gobierna actual todavía en Irán, y sobre todo mostró la vulnerabilidad de no poder proteger a sus aliados, porque la situación es de que Irán atacó a las naciones donde tenían bases aéreas y ya les lanzó la advertencia de que si le vuelven a dar ayuda a Estados Unidos a través de sus bases militares, sería una declarativa para Irán de que están contribuyendo a esa guerra que tienen en su situación. Y yo creo que sería importante que viéramos el mapa, Mario, sí, para ubicar dónde queda Oman. Y antes de ver el mapa, así de manera bien coloquial, permíteme preguntarte, ¿será que se le están saliendo del guacal a Estados Unidos todos sus aliados de la zona? Por lo menos lo abordamos en la anterior emisión de Nuevo Régimen, de que esta alianza de la OTAN musulmana entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudita están mandando el mensaje de, oigan, nos tenemos que organizar entre nosotros para defendernos. Miren, aquí vamos a ver en el mapa el estrecho de Hormuz, que tiene una extensión muy pequeña, poco más de 30 kilómetros. Bueno, si se dan cuenta aquí en el mapa, señores, nos vamos a dar cuenta de que aquí ya tenemos dos colores, el azul fuerte y el claro. La parte del azul claro correspondería a la zona que Omán reclamaría como suya, como un punto de paso obligado donde tendrías que tener autorización de parte de este gobierno, y la parte de azul fuerte correspondería a la zona económica exclusiva de Irán. ¿Qué es lo que está generando problemáticas y el enojo de Donald Trump? Es de que estas dos naciones están negociando canales de avance de los diferentes contenedores. ¿Y cuál es la situación? Que si tú no le pides, por ejemplo, permiso a Irán para poder utilizar su camino, corres el riesgo de caer en una mina submarina y que se destruya el buque, que te puedan atacar por un misil o que simplemente las Fuerzas Armadas de Irán te ataquen. Entonces, esa parte es muy importante. Y una situación que casi no se maneja en los medios de comunicación. Actualmente pasan entre 3 y 9 barcos al día en el estrecho de Hormuz, pero son barcos con autorización de Irán. Es decir, Irán les cobra una cuota a través de criptomonedas, a través de pago en efectivo, ya sean dólares o en yuanes, o transferencias a través del sistema de transferencias que desarrolló China, que es alterno al sistema SWIFT, que tiene el control de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo también Irán? Está haciendo deferente con los aliados. Le está permitiendo pasar a la India, a Rusia y a China y no les está cobrando peaje. ¿Cuál es la situación que le está molestando a Donald Trump? Que Donald Trump en un principio había hecho la declaración de que para que se pudiera tener seguridad por parte de los grandes barcos para pasar, ellos iban a tener protección de parte de la Marina de Estados Unidos. Pero la realidad es de que si uno quiere pasar por ahí, tiene que contactarse con el ejército de Irán, tiene que pagar y sobre todo tiene que seguir el camino que le marcan las patrullas marítimas del ejército de Irán. Estados Unidos está perdiendo el control del estrecho de Hormuz y con ello el control del petróleo y con ello de los precios, del manejo y manipulación de los precios del petróleo en todo el mundo. Y anteriormente no se pagaba. Anteriormente no se pagaba, exacto. ¿Cómo lo dijo Donald Trump? Lo dijo así. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. Bueno, pues es como lo del Golfo de América.
Y aquí hay una especie de confesión. Él sacó a Maduro de Venezuela, ahora tiene el control de la producción de petróleo de Venezuela, y básicamente lo que está haciendo con el Estrecho de Hormuz, o pretende ser, es exactamente eso. Pero no, en este momento no tiene el control. Y la situación que me parecería a mí difícil es de que si se repite el modelo de actuación política y militar de Donald Trump, los que van a sufrir van a ser los pobres de la región. Porque las élites económicas se van a ir. No, pues se van a hinchar. Se van a Europa, se van a América, se van a otras partes de Asia. Pero la gente pobre es la que más sufre. Ahorita hacíamos burla de que Estados Unidos está perdiendo este conflicto militar con Irán, pero la realidad es que el pueblo iraní ha mostrado una fortaleza a partir de lo que ha sido la cultura milenaria de los persas, de una resistencia y de una cultura militar y política muy asentada por milenios. Pero también una situación que me parece a mí preocupante es de que esta persona, Donald Trump, con 80 años, en donde hablábamos fuera de cámaras, de que incluso yo creo que ya tiene padecimientos mentales, es una persona peligrosa porque sigue siendo el comandante supremo de las principales fuerzas armadas del mundo. Y por una indicación de él puede entrar en acción la Fuerza Aérea, la Fuerza Marítima, los drones, cualquier tipo de acciones militares que van a hacer que sufra la población. Entonces, sí es preocupante que abiertamente Donald Trump siga manteniendo un discurso de que cuando no te alineas a sus intereses, te va a bombardear. Eso de que te va a borrar a la faz de la tierra que les dijo a los iraníes, también ya se lo planteó Aumann a través de la lógica de que si no te alineas a lo que yo quiero como proyecto geopolítico, te voy a bombardear. Y finalmente lo que tú dices, Javier, es muy importante para que todos comprendamos por qué estos temas importan. Porque a partir del petróleo crudo, en su proceso de refinación y de procesamiento, se dieron un montón de cosas, maquillajes, plásticos, en fin, sí, gasolinas, dicen, en fin. Fertilizantes, es decir, fíjese cómo pega, nos pega a todos. Si el campesino tiene menos fertilizante o el fertilizante es más caro, ¿cómo le hace para su cosecha? Entonces el alimento es más caro. O ya no pude sembrar, se me acabó mi economía. Es decir, tiene una enorme complejidad, ¿no? Así es, siempre sufre el pobre. Eso es lo más triste, que el pobre siempre sufre. Javier, ¿vamos a otro tema? Vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Este es un temazo. Hay un señor que se llama Fernando Cerimedo. Este hombre es cofundador y socio de una plataforma de noticias que se llama La Derecha Diario, de ultraderecha, pues. Este señor fue arrestado ayer en Bolivia tras un intento de feminicidio contra su expareja Nadia Beller. La mandó matar, pues, pero quedó viva y lo denunció. La detención de Cerimedo reabre el debate en México y en varios países de América Latina sobre el papel de este medio digital, identificado, le decía, con la ultraderecha, pero señalado de manipular a la opinión pública con noticias falsas. Así es que, Javier, por supuesto serán las autoridades bolivianas las que dirán si el señor es responsable o no del presunto delito de intento de feminicidio en grado de tentativa, que se equipara a que si lo hubieras cometido. Pero en este contexto hay que analizar, Javier, cuáles son los indicios que nos muestra ahora con la detención de Cerimedo, de quienes están realmente detrás de la manipulación de redes. No olvidar solo como un dato que él mismo dijo que lo había contratado, entre otros, Salinas Pliego, para hacer una guerra de derecha contra la izquierda en México. Precisamente Ricardo Salinas Pliego fue quien le extendió la invitación para que La Derecha Diario llegara a México. Cerimedo y Negré, los fundadores de este medio, han tendido a nivel Latinoamérica una red de matrices en sus países de lo que es una propuesta de medio de comunicación
a nivel internacional, sobre todo digital, en redes sociales, para difuminar noticias políticas que sean perjudiciales al proyecto de izquierda, noticias que beneficien a los intereses económicos de las élites nacionales de donde se asientan y sobre todo que beneficien a los intereses económicos de Estados Unidos. Estas dos personas ya han trabajado en campañas en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Honduras, han intentado aquí en México y se han convertido dentro del equipo de especialistas de base de Milei, de Paz, de Bukele. Acá estuvieron asesorando a Ricardo Salinas Pliego, a Alito Moreno, y la lógica que tienen ya lo explicó Luisa María Alcalde. A través de generar noticias, este portal informativo generalmente crea noticias falsas y después un ejército de bots son los que se dedican a difundir en todos los países. Entonces, ese esquema de bots y trolls que más adelante son los que tratan de influir en la narrativa, en la opinión y en las decisiones políticas de esas naciones, se crean a partir de aparatos ideológicos como la derecha diario. Precisamente la esposa agredida por parte de este fundador de la derecha diario hizo declaraciones de que él mismo se asume como agente de la CIA. Eso dijo. Que recibe financiamiento por parte del gobierno de Bolivia, de Paz, y Paz ya trató de salirse a demarcar diciendo que no es asesor mío, él cobra por fuera, no tiene un gasto gubernamental para que reciba sus saberes, e incluso ya le echó la culpa a su hijo diciendo que era su profesor de uno de sus hijos. Okay. Entonces, tenemos un esquema en donde evidencia lo que ha sido la estrategia de estas élites políticas y económicas de Latinoamérica de derecha, vinculadas a las élites políticas y económicas de Estados Unidos, y que ya lo dijo Canal Red, que era el esquema del Honduras Gate, en donde a través del financiamiento proveniente de Argentina y de Estados Unidos y de Honduras, se iban a generar una serie de medios de comunicación para influir en los procesos políticos, sociales y electorales de los países de América Latina, para generar la caída de los proyectos de izquierda. Con las acusaciones que ya hemos visto, que son las mismas que hacen en México, las mismas las han hecho en otros países de Latinoamérica. O sea, porque usted dirá, ¿y a mí qué? ¿Cerimedo qué? No, es que es eso. Es lo que le va dando el sustento a lo que se ha venido diciendo. Usted puede o no estar de acuerdo con un gobierno de izquierda y se vale también que lo manifieste, pero en lo que tenemos que ser muy puntuales es cómo este diario digital lo que hace es engañar y luego difundir el engaño. No es como en otros países que hay medios de comunicación de derecha, que esa es su convicción, que publican las notas. Bueno, pues eso está bien, cada quien determina. Pero la mentira, la diatriba, el insulto, el engaño, la noticia falsa, que luego todo un sistema de bots difunden, eso es lo que aquí se desenmascara. Pero también habla mucho de quién es la persona que lo opera, porque la ultraderecha es la que, ¿no? Bien persinada, yo soy muy bueno, pero mira, mandó matar a la mujer. Así es. Y ahora vamos a ver las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a cómo opera la derecha diario en este esquema de desinformar a la población tanto de México y de América Latina. 27 de diciembre de 2025. Publicaron esto que aparece hoy ayer salió ya, varios de ustedes lo publicaron y salió en varias notas de periódico, incluso hoy. Celebrando con mi socio, dice Javier Negre, ¿no?, que es el socio principal de la derecha diario, dice, celebrando con mi socio Fer Cerimedo un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de la derecha diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental. Lo están diciendo ellos. Y nosotros lo único que decimos es, pues no es un medio solamente, es un esquema para difundir noticias falsas y generar supuestamente opinión a partir de redes compradas
de cuentas compradas para poder difundir una noticia. Le mandamos un saludo a Claudia Sheinbaum para que tenga una foto de los dos juntos para su mañanera. Bueno, ya se lo pusimos en la mañanera. Aquí está. Pon los dos para que... Bueno, la persona del lado derecho es Erimedo. Ayer fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a 2 sicarios que le dispararon y que sobrevivió, pues afortunadamente, y denuncia otras cosas, ¿no? Incluso que es agente de una de las agencias de Estados Unidos. La propia esposa lo denuncia, nadie más que la esposa. Ahí tenemos las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mario, es importante hacer el señalamiento, y lo dijiste de una manera muy bien. Cualquier medio de comunicación puede tener una tendencia política, marcar su línea editorial y tener simpatías. Pero una cosa es un medio de comunicación consolidado, que vive de los patrocinios, tanto gubernamentales o privados, que vive de los suscriptores. Ahí tenemos al Universal, al Reforma, pero últimamente, en lo que ha sido en los últimos 5 o 10 años, han surgido un sinfín de medios digitales, como La Derecha Diario, donde no tiene patrocinadores públicos, donde uno puede entrar a su página web y vea que aquí se patrocina Bimbo, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, no sé farmacias similares, Coca-Cola. No tiene suscriptores. La pregunta es, ¿de dónde sale el financiamiento de estos medios? Porque una realidad es de que esos gobiernos y esas empresas privadas no se anuncian en La Derecha Diario, porque abiertamente es un medio informativo que se dedica a difundir fake news. Sabemos del peso que podría tener que, por ejemplo, el Universal asuma posiciones irresponsables en términos periodísticos, como lo que pasó con la acusación de que López Obrador había tenido una relación amorosa con Carlos Monsiváis. Tuvo que dar una disculpa. Pero La Derecha Diario, por ejemplo, se dedicó a difundir de manera abierta dentro del ecosistema de redes sociales esta noticia. Entonces, la pregunta es, ¿qué sectores empresariales y políticos a nivel internacional están financiando a La Derecha Diario? A mí me recuerda un caso muy mexicano. ¿Quién financia a Latinus? ¿De dónde sale el pago de Carlos Loré de Mola, de Broso? Un cuate no cobran barato. Tabasco, ¿no? Y sus socios. Roberto Madrazo. Roberto Madrazo. Ahora, yo cerraría mi participación en este tema, Javier, con ese mismo post que mostró la señora presidenta. Y con todo el respeto que merecen los hermanos de aquellos países mencionados. Pero este post te enseña cómo el pueblo de México, las y los mexicanos, somos gente que no se deja engañar ni por un algoritmo ni por un medio que difunde fake news. Porque con la pena, pero si se ganaron esas elecciones no siempre fue por una propuesta que la gente quisiera tomar como propia, que creyeran que es el que en su país, con todo respeto. Puede ser que algunos sí, pero hay una clara influencia en la gente con esas noticias. Como en México, eso no sucede. Hay un pueblo que entiende, que es inteligente y que sabe discernir qué es verdad y qué no. Yo creo que lo menciona López Obrador y Claudia Sheinbaum. El pueblo mexicano se ha politizado y la importancia, por ejemplo, de las mañaneras es tratar de desmentir este tipo de diarios como La Derecha Diario, que se dedican a difuminar información que afecta a la opinión pública y a la democracia. Pues vamos a una pausa, ¿no, Javier? Vamos. Público de Nuevo Régimen, hacemos una pausa, es breve, no se vaya, regresamos, hay más. Nunca he sido neutral. Soy de aquellos que creen que así como es un deber ineludible para cualquier periodista
alzarse frente al poder cuando éste es antidemocrático, corrupto, autoritario, dictatorial y represivo, es también un deber igualmente ineludible y un honor en mi caso, el de estar con Claudia y López Obrador, defender y respaldar a un poder que es producto de la voluntad del pueblo, expresada libre y limpiamente en las urnas y que lucha por la paz, la justicia, la libertad, el bienestar y la prosperidad compartida que nos fueron negadas durante décadas. Llegué a pensar, debo confesarlo, que moriría con la lápida del viejo régimen a mis espaldas. Sacar al PRI del poder parecía difícil, vencerlo cuando se convirtió en el PRIAN, imposible. El control casi absoluto de los medios de comunicación que ejercía el régimen neoliberal, el peso de la oligarquía rapaz que lo soportaba y a la que obedecía, el respaldo incondicional que en pago a su sumisión le daba Washington, su enorme capacidad de combinar simulación democrática, represión y cooptación, y la forma en que gracias a la corrupción y a la impunidad, que eran parte de su naturaleza, había logrado enraizarse, hacían plausible suponer que permanecería, gracias a la coartada bipartidista, muchas décadas más en el poder. Afortunadamente, no fue así. La lucha que costó la vida, la libertad, el trabajo, el bienestar de sus familias a decenas de miles de mexicanas y mexicanos rindió finalmente frutos. Abrumadora fue la victoria de Andrés Manuel López Obrador y aplastante, con casi 6 millones de votos más, la de Claudia Sheinbaum Pardo 6 años después. Una insurrección popular pacífica, un cambio de régimen profundo se produjo y un país ensangrentado, con una monstruosa desigualdad social, comenzó a transformarse democrática, radicalmente y en libertad. No fueron esta vez un puñado de valientes, fueron millones de mexicanas y mexicanos, aún más valientes por alzarse desarmados contra uno de los regímenes más autoritarios, corruptos y longevos de la historia moderna, quienes lograron esta proeza. Es por ellas y ellos, por quienes yo, que como diría Gabriel Celaya, he mirado de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, tomo partido hasta mancharme. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. RTV. Veracruz, Boca del Río. En las redes sociales del Departamento de Estado de los Estados Unidos se difundió un video explicativo sobre la doctrina Monroe, narrado por el señor Kevin Marino Cabrera, embajador de los Estados Unidos en Panamá. En el mensaje se deja una frase que no deja espacio para interpretaciones. Dice: el dominio estadounidense en el hemisferio occidental
nunca volverá a ser cuestionado, reafirmando así que el continente americano es su espacio de Estados Unidos, exclusivo de seguridad, influencia y control. Entonces, Javier, ¿por qué Estados Unidos vuelve a proclamar? Porque esto ya es histórico, ¿no? Esto no es de ahora, viene... 1823. Sí, pero ahora sin eufemismos, ¿no? Ahora se va directo, esto es nuestro, el control de este hemisferio es nuestro, y creo que este señor Marino retoma una expresión de Donald Trump en ese sentido que pronunció cuando sacó a Maduro de Venezuela. Sí, a finales del año pasado, Donald Trump sacó lo que iba a ser dentro de su gobierno el proyecto de seguridad nacional, en donde abiertamente, ya lo dice sin tapujos, anteriormente te manejan el discurso de llevar a la democracia, de generar la mejor prosperidad de los países, de que es una solidaridad entre pueblos del continente americano, pero ahora este nuevo documento que sacó el gobierno de Donald Trump y que presentó el 5 de enero en su informe ante el Congreso, declara de que toda la región de occidental ya está otra vez bajo la supervisión de Estados Unidos. Y si nos damos cuenta cuáles han sido las acciones de Donald Trump para poner en hincapié en términos de acciones y en términos discursivos este nuevo planteamiento de mandarle un mensaje a Rusia, China, a la India o a la Unión Europea de que el continente les pertenece, nos vamos a dar cuenta que podríamos dudar de las facultades mentales de Donald Trump. Podemos decir que es un bravucón, podemos decir que es un hablador, pero que representa los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos. Y como tal, en su actuar político nos vamos a dar cuenta que dice, yo quiero Groenlandia, porque Groenlandia representa el punto de arranque de lo que es la seguridad en la parte del hemisferio norte del continente. Ya le dijo a Dinamarca, o me lo vendes o más adelante yo voy a contemplar que te lo voy a quitar. La importancia de Groenlandia es de que en el Ártico se están descongelando las capas polares y se ha demostrado que hay una gran cantidad de petróleo, de gas y minerales raros. ¿Otra vez? Otra vez. Sí. A Canadá ya le dijo de una manera chusca de que está interesado de que se convierta en el Estado 51. Si voy y te compro porque te necesito. Otra vez, por los minerales y los combustibles que tiene. Nos vamos con Panamá. Durante prácticamente todo el siglo XX tuvieron el control de ese importante paso de la conexión entre lo que es el el Océano Pacífico y el Atlántico, y presionó actualmente al gobierno panameño para que saque a China del control de dos puertos que tienen en la parte del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá, en donde se calcula que el 40% de los contenedores de comercio de Estados Unidos pasan por este importante estrecho de conexión. Entonces, también presionó al gobierno de Panamá para que los barcos militares de Estados Unidos no paguen la tarifa. Bueno, Venezuela, la nación más grande en recursos petroleros, en tierras raras, y se está especulando también que de oro del continente, ya prácticamente se maneja ahora sí como el Estado 51, en donde si tú quieres tener comercio petrolero con Venezuela, de Delcy Rodríguez, primero le tienes que depositar como empresa o nación al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y ya después el Departamento de Tesoro de Estados Unidos le deposita al gobierno de Venezuela. Y quién sabe cuánto. Oye, Delcy, no me ha caído. Sí, súrtele, no me ha caído. Oye, súrtele a fulano porque ya me pagó. Pero es eso. Así es. ¿Por qué hemos hecho mucho énfasis en estas cuestiones de los gobiernos de derecha? Estos gobiernos de derecha, América Latina, que hayan sido como hayan sido, ahí están, son afines a esa política de Estados Unidos. Es decir, lo que está buscando es eliminar cualquier posibilidad de que cualquier país de América tenga que ver en negocios o en cuestiones estratégicas de comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera, con China, con Rusia, ¿no? La India, la Unión Europea. Es decir, con ellos no, mijo, es acá, ¿no? Ahora, ¿cómo lo dijo este embajador? Lo dijo así. Fast forward to the modern era, where the doctrine has found its latest champion in President Trump. Through the execution of Operation Absolute Resolve, the United States seized Venezuelan dictator Nicolás Maduro,
transporting him to American soil to answer for charges of narco-terrorism. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere, punctuated by President Trump's own declaration. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Over 2 centuries, Monroe's declaration had shaped U.S. foreign policy across administrations and throughout fundamentally different geopolitical eras. What began as a warning to European powers evolved into a framework for regional dominance, one that remains the cornerstone of American strategy in the hemisphere today. Así, directo, sin ambajes, América es mía, y el que se quiera mover me pide permiso a mí. Y por eso Donald Trump, esas élites políticas económicas están apoyando la llegada de la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene una lógica de que mientras los dejen saquear, van a ponerse a la disposición de Estados Unidos para el saqueo de recursos naturales, para la llegada de sus transnacionales, para que se alineen económicamente y tener cautivos a sus mercados. Y la gente nos va a preguntar, oye, pero ¿por qué Estados Unidos está tan interesado? Se supone que históricamente siempre ha tenido esa lógica de proteccionismo y control de América Latina. Bueno, Estados Unidos, durante lo que fue su soberbia como principal potencia dominante después de la caída de la Unión Soviética en los 90s, nos vamos a dar cuenta de que se metió a otras partes del mundo, en Afganistán, en Irán, en Medio Oriente, y en ese esquema surgieron gobiernos de izquierda que empezaron a tener políticas un poco más soberanas, dar apertura a otras naciones, y curiosamente, del 2001 al 2024, China aprovechó para convertirse en el primer socio comercial, quitando solamente a México, de América Latina y el Caribe. Así es. China, en este periodo del 2021 al 2025, ya invirtió más de 450,000 millones de dólares, ya prestó más de 150,000 millones de dólares, ya construyó infraestructura, ya construyó puertos, ya llevó a sus empresas. Esa es la disputa. Y ahí tenemos el mapa de la verdadera disputa que está planteando ahorita la nueva doctrina Monroe con Donald Trump, en donde la han llamado la doctrina Donroe, en donde nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene nuestro continente para los intereses de Estados Unidos. Nos vamos a dar cuenta correspondiente a lo que es la zona de control que está planteando Estados Unidos en toda la región del continente americano. Si nos damos cuenta, vamos a vislumbrar que hay países como Brasil, que viene en color azul fuerte, que tiene inversiones anuales por más de 40,000 millones de dólares. De China. De China. Después tenemos inversiones de 30 a 40,000 millones de dólares, que provendría, por ejemplo, Colombia, Perú. Tenemos países con inversiones de 10,000 a 20,000 millones de dólares, que podrían ser México, Colombia, Venezuela, y ya vamos a ver algunas regiones de Centroamérica donde son inversiones de 5,000 millones de pesos. Son menos, pero ahora Venezuela, Colombia, Perú y Argentina son aliados de Estados Unidos. Solo queda Brasil. Y aquí tenemos una parte muy importante. Lo que te plantea la nueva doctrina de Donald Trump es de que hay 3 asuntos de vital importancia para los intereses de Estados Unidos, que es la migración, las drogas y tener el control de mercados. Y si nos damos cuenta aquí en el mapa, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en lo que es el corredor entre Chile, Argentina y Bolivia, tenemos minas importantes como de litio, cobalto, níquel y magnesio. Pero también tenemos estas minas en Venezuela, las tenemos en el norte de México. También tenemos puertos que son propiedad de China. Tenemos en Brasil el Paranagua, tenemos en Argentina en Buenos Aires, tenemos en Perú el Chancay y en México hay 3 puertos donde hay capital chino. Tenemos el del puerto de Veracruz, el del Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. Y aparte tenemos 22 países de América Latina y el Caribe que pertenecen al corredor de la seda de China. Este nuevo corredor consiste en abrir los mercados, abrir capitales para que inviertan y se unan a un comercio internacional que tiene como matriz la nación asiática. Esta presencia china en Latinoamérica, Javier, se antoja irreversible. Aún a pesar de lo que digan, de que América es nuestra y se amolaron los demás, eso, más los tratados de libre comercio con Europa y otros países, se antoja irreversible.
El problema es de que se pueden dar golpes de Estado para tumbar a los gobiernos que no hagan el intento, por lo menos de sacar la hegemonía que se tiene en términos económicos de China en la región de América Latina. Es el verdadero peligro. Ese es el peligro. Gracias, Javier. Vamos al último tema, el nuevo régimen. En Buenos Aires, la capital de Argentina, se llevó a cabo la Conferencia Internacional para el Control de Drogas. Allí, el director de la DEA, Terence Cole, elogió la trayectoria del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. En su intervención lo calificó a Harfuch como un socio de confianza y un buen amigo de los Estados Unidos. Esta perspectiva, pues, contrasta cuando apenas el 14 de julio pasado, Terence Cole dijo que las redes de los cárteles de narcotráfico y el gobierno de México eran lo mismo durante una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos. Pero es que Omar García Harfuch representa al gobierno de México en esta conferencia, en la que además fue el orador principal. Mostró claro los logros de la administración de la presidenta Sheinbaum y lo que se ha logrado en el combate al crimen en México, pero ¿por qué este aparente cambio de narrativa de Cole? Yo creo que tendría como varias aristas, ¿no? Yo me voy a atrever a dar una hipótesis política. Yo creo que al secretario de Seguridad de México le acaba de dar el beso del diablo. ¿Por qué? Estamos bien conscientes que lo que ha sido la segunda administración de Donald Trump se ha tenido una sistemática forma de ataque político al gobierno de México tratando de vincular al crimen organizado. Precisamente el actual director de la DEA había hecho la declaración de que prácticamente el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico eran lo mismo, que no había una división, que operaban en conjunto. Y esto generó una respuesta muy fuerte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde hacía hincapié de que históricamente en las administraciones neoliberales, las agencias de seguridad estadounidense operaban a sus anchas con el beneplácito de los gobernantes que teníamos. Hizo hincapié, por ejemplo, que con Felipe Calderón prácticamente la DEA dictaba la política de combate al crimen organizado, en donde ya los agentes de seguridad operaban en territorio nacional, y con la lógica de que Estados Unidos ha mencionado de que ahora los cárteles del narcotráfico son grupos terroristas, López Obrador como presidente en el año 2019 mandó una iniciativa al Congreso de la Unión en donde modificó la Constitución para que se creara una nueva ley de seguridad nacional en donde limitara la operatividad de estos grupos policíacos de investigación y armados de Estados Unidos. Entonces, con la ley de seguridad nacional, estas agencias, la CIA, el FBI, la DEA, se vieron limitadas en la operatividad donde ellos estuvieron acostumbrados. Se requiere permiso, un registro, etcétera. No pueden participar en operativos, no pueden estar armados en territorio nacional, tienen un número limitado, tienen que entregar informes mensuales de sus actividades que tienen en territorio nacional. Esto ha generado que la DEA tenga una campaña mediática en contra de los gobiernos de la 4T. Y ahora que hace este tipo de declaraciones donde Harfuch se le muestra como amigo y socio de Estados Unidos, va a generar desconfianza, porque yo he notado una tendencia en los medios de comunicación, sobre todo corporativos. Cuando se hace una crítica al modelo de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, siempre se señala a la titular del Ejecutivo Federal, pero jamás se meten con Harfuch. Eso es algo muy interesante. Ahora, ¿qué problemáticas tendría en la 4T un perfil como Harfuch? Harfuch representa un perfil que ha sido eficiente en coordinación con el Ejército, con la Guardia Nacional, que tiene preparación, que los números acreditan que se tiene una buena política de seguridad, donde ya se disminuyó el 50% de los homicidios, se ha detenido más de 50,000 personas, ya se mandó más de 50 líderes del crimen organizado a Estados Unidos.
pero Harfuch no tiene una trayectoria de respaldo político y social que amerite que pueda ser más adelante un candidato presidencial en el año 2030. Vemos cómo lo dijo Cole y regresamos porque yo tendría otro planteamiento también para ti. Así lo dijo el director de la AD, así le dio el beso a Harfuch. A trusted partner and a good friend to the United States, Mexican Secretary of Security and Citizens Protection, Omar Garcia Harfuch. Secretary Harfuch has devoted nearly 2 decades of public service to protect people in Mexico. A ver, pero sabemos que al interior de Morena hay grupos, como en todo partido político. No es precisamente Harfuch el identificado con el grupo López Obrador. Parecería más un respaldo a la presidenta que a López Obrador. ¿Y a quiénes les han quitado las visas? ¿De este lado o de este? ¿No es también esta declaración pudiera ser una estrategia de división de un partido como Morena que se ha mantenido a pesar de todos los ataques en unidad y que eso es lo que los está llevando a seguir ganando espacios? Es un intento. Cuando Marcelo Ebrard dejó la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, postuló como su sucesor a Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera había dado muy buenos resultados al frente de la seguridad pública. En la Procuraduría. Y en la Procuraduría, porque en la época de la convulsión nacional que se tenía en la administración de Felipe Calderón, la Ciudad de México irónicamente se convirtió en uno de los lugares más seguros del país. El discurso que se tenían por parte de los medios corporativos es de que un candidato ideal para la izquierda, en ese momento el PRD, era Mancera. Y Mancera, una vez que llegó al poder político, en su actuar como jefe de gobierno, prácticamente echó abajo muchos de los grandes avances sociales que se habían generado en la Ciudad de México con la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, de López Obrador y de Marcelo Ebrard. Mancera se alineó a los intereses de las televisoras y prácticamente fue una pieza muy importante para debilitar el proyecto López Obradorista que estaba preparándose para llegar otra vez a la presidencia en el año 2012. Ahora este esquema en donde los medios de comunicación están inflando a Harfuch, insisto, los números demuestran que ha hecho un buen trabajo. No, sí, no está discusión la eficiencia de Omar García Harfuch al frente de la seguridad pública. Pero yo lo veo ahí más a fondo, que es una política de seguridad de Estado benefactor del López Obradorismo político que va de la mano con la coordinación con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Ejército, los programas sociales, la obra pública, la atracción de inversión. Es un proyecto que genera que la sociedad tenga oportunidades de crecimiento económico y social y que deje las alternativas de las conductas antisociales, que podría ser el crimen organizado. Bueno, estos medios de comunicación están empezando a plantear la idea de que Harfuch podría ser un buen aspirante presidencial para el año 2030. Con quererlo confrontar con la presidenta. Exactamente, pero ¿qué es lo que en la izquierda política de Morena, en la 4T, ven con desconfianza? De que ya se tuvo un modelo Mancera que se podría interpretar con el de Harfuch. No. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan lo que fue la trayectoria política de López Obrador demostró una carrera política en donde fue líder social, fue líder partidista, la misma Claudia Sheinbaum, fue gobernante. Y como líder social, líder partidista y gobernante, mostró políticas en beneficio de las mayorías, una visión de izquierda. Claudia Sheinbaum lo mismo, fue líder partidista, fue líder social y fue gobernante. Fue alcalde de Tlalpan, jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahorita lleva 1 año, 8 meses como presidenta. Entonces, la trayectoria está más que probada de lo que ha sido el proyecto de la 4T, de lo que ha sido un proyecto amplio para pacificar a este país. Ahora, el peligro que yo veo que Estados Unidos puede meter aquí cizaña para tratar de dividir a la presidenta y al López Obradorismo es echarle flores a Harfuch. Pero la situación es de que se está dejando afuera de que la disminución de la seguridad es a partir de una política pública. Ahora, ¿cómo reaccionó la presidenta? Así.
viene la invitación al secretario Omar García Harfuch para ir a Argentina a un evento de la DEA, donde participan muchísimos secretarios de seguridad, no solo de América Latina, sino del mundo. Yo había decidido que Omar mejor no fuera y lo puse a consideración del gabinete, esto ya lo había platicado, y les dije a todos, a ver qué opinan, porque me quedaba duda de si valdría la pena que fuera o no. Y entonces todo el gabinete, todos por unanimidad dijeron, es importante que vaya el secretario de Seguridad para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo en México, que no haya noticias falsas, que se vea cuál es la estrategia que estamos siguiendo, cuál es la relación de respeto a nuestra soberanía que tenemos con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos del mundo. Y los logros, los resultados, cómo ha disminuido el número de homicidios y todo lo que se ha estado haciendo, desde atención a las causas hasta la coordinación. Lo que decía Javier, la presidenta lo que establece no es una persona, es un proyecto, es un gobierno, es una serie de políticas articuladas en beneficio de la gente. Lo acaba de decir la presidenta. Y creo que va a ser importante que dentro del partido Morena y la coalición de la 4T, cuando empiecen a discutir quiénes van a ser los perfiles para que en el año 2030 lleguen a buscar un tercer periodo presidencial, se recuerde lo que fue el fenómeno Mancera. Mancera fue muy buen policía, mantuvo en orden y con seguridad a la Ciudad de México, pero en el ejercicio del poder político no hizo un buen papel. Eso lo tiene muy presente el núcleo duro de la 4T, el López Obradorismo político. Entonces, creo que ese consejo yo le daría a la dirigencia de Morena, de que no se dejen llevar por una política en donde se ha posicionado un secretario que ha sido muy eficiente, pero que no tiene trayectoria de un gobierno de izquierda. Javier, muchas gracias por tenerme un nuevo régimen. Hemos llegado al final. ¿Y nos estamos viendo el próximo viernes? Por supuesto, aquí estaremos. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto ha sido Nuevo Régimen, análisis, contexto y debate de la información. Gracias al staff vespertino de TV+. Gracias a usted. Hasta una próxima emisión.